El informe diario de las autoridades de salud. Les contamos entonces, a modo de resumen, 9 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que nos lleva a una cifra de 294 personas en total que han perdido la vida producto del coronavirus. 1.391 casos nuevos en las últimas 24 horas. Es parte del informe entonces que destaca las autoridades de salud. Bueno, una cifra bastante más alta que la de ayer, de 9 personas fallecidas en las últimas horas. Bueno, esta es la situación que nos ha informado recién el ministro de Salud. Vamos a dar paso a nuestro panel virtual. Lo invitamos, alcalde, a que se quede con nosotros para que podamos, ¿no es cierto?, ir conversando con nuestro panel médico. Tenemos muchos temas que conversar. Monse, vas a presentar al panel médico que va a salir a continuación en pantalla. Así es, estamos junto al doctor Leonardo Ristori, ex jefe de la Posta Central y actual jefe de urgencias de la clínica Indisa. Estamos también junto a Elia Molina, ex ministra de Salud, académica entonces de la Universidad de Chile. Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Muchas gracias a los tres por estar acompañándonos durante esta mañana. A ver, bueno, nuevas cifras dadas en este instante por el Ministerio de Salud. Pero hoy día la tercera lo trae y también hemos estado conversándolo acá en nuestro programa respecto a la disponibilidad hoy día y el nivel de ocupación que hay de las UCI en nuestro país y al parecer en especial en la región metropolitana. La tercera lo trae, 82% de las camas UCI de la región metropolitana se encuentran ocupadas. Le preguntamos quizás al doctor Ristori en primera instancia. Doctor Ristori, ¿cómo está? Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la disponibilidad tanto de ventiladores mecánicos como de camas UCI en nuestro país, en especial en la región metropolitana? ¿Estamos a puertas de una situación crítica? Yo creo que está creciendo el requerimiento de camas críticas y por supuesto vamos a acercarnos seguramente al límite superior de la dotación de camas, lo que va a obligar al plan que tiene preestablecido el Ministerio en cuanto a ocupar camas adaptadas para la condición crítica, para lo cual se han ido preparando. Precisamente en esta clínica nosotros tenemos ya cerca del 100% ocupadas nuestras camas críticas y se están abriendo nuevas camas en otros sectores de acuerdo a un plan que ya estaba preestablecido porque sabíamos que esto iba a venir, ¿ya? Pero disponibilidad de camas y de recursos técnicos como los ventiladores mecánicos, que es lo que más se menciona, están disponibles todavía. Es decir, hay disponibilidad de camas y de ventiladores mecánicos, pero parece ser, doctor, que el problema es que no hay disponibilidad del personal capacitado también, porque hoy día se van informando la cantidad de ventiladores nuevos que hay. Pero existe, le vamos a preguntar al doctor Ignacio de la Torre, pero ¿existe realmente el personal médico capacitado para operar esas camas críticas y esos ventiladores nuevos? ¿Entiendo la pregunta para el doctor La Torre? Sí, le voy a preguntar un segundito, doctor Ristori, para ir compartiendo la palabra. Me equivoqué yo, el doctor La Torre. Mira, un poco contarte que en la quinta región nosotros, con el apoyo de todos los UCIistas, tal como hace la Sochimi, hemos logrado levantar un registro que se actualiza 2 veces al día del uso de las camas críticas. Nosotros tenemos 148 camas críticas disponibles en este momento, todas con su equipamiento y con su correcto recurso humano y equipamiento óptimo, y de esas 106 están ocupadas. Los números han ido subiendo. La semana pasada nosotros estábamos bajo 100 de ocupación y Valparaíso y la quinta región se ha ido comportando en un desfase entre 2 a 3 semanas comparado con Santiago. Por lo tanto sabemos que la ocupación y el número de contagios va en aumento. Nosotros ayer tuvimos 65 casos nuevos, es el récord de casos nuevos que hemos tenido, y en ese sentido sabemos que alrededor de 10 a 14 días después de la aparición del aumento de los contagios es donde se empieza a producir el aumento también del uso de las camas UCI. Ahora, en enero nosotros teníamos 100 camas UCI en la región y 100 haciendo el máximo esfuerzo posible, y logramos llegar con el trabajo colaborativo
de los distintos hospitales de la red pública y privada que hicieron esfuerzos significativos para aumentar su capacidad a 148, lo cual es una cifra muy alta para nuestra región, o sea, aumentamos un 50%. El problema es que la capacidad de crecer ahora es más compleja porque ya empezamos a chocar con problemas de infraestructura, o sea, ya no hay tanto más espacio y ya no es tanto un problema necesariamente de ventiladores, que siguen siendo relevantes, como sí, y ahí el doctor Ristori lo sabe perfectamente y la ex ministra Molina también, lo que pasa con el recurso humano que se requiere. Y a veces se centra el tema porque vivimos en una época muy tecnologizada en los ventiladores, pero la verdad es que el ventilador es una herramienta crucial, importante, pero mucho más importante el recurso humano, y no es cualquier recurso humano. El subsecretario hablaba de estas capacitaciones, que yo las aplaudo y felicito, pero no es lo mismo un médico general que ha hecho una capacitación que un médico intervencionista o intensivista que se ha formado 2 años, que además tiene experiencia, o una enfermera con diplomados o con especialización en uso de ventiladores mecánicos, o los técnicos paramédicos que saben comportarse en esas unidades. Entonces, si bien es cierto, los ventiladores son un tremendo aporte, para nosotros en la región uno de los problemas que hemos tenido es que hemos tenido algunos turnos completos que se han debido ir con cuarentena, y la capacidad de recuperar ese personal es compleja porque no son reemplazables por cualquier otro funcionario. Yo soy ginecólogo. Por mucho que tenga la disposición de querer ayudar a mis colegas, no soy para nada útil en una unidad de cuidado intensivo intermedio. La verdad es que solo serviría mi voluntad y mi disposición, pero no podría aportar nada desde lo técnico. Probablemente lo único que haría sería realizar unas atenciones inadecuadas, al margen de que pueda o no participar de una capacitación. En virtud de esta circunstancia, doctora Molina, el gobierno ha decretado más cuarentenas, pero se están pidiendo una cuarentena general para la región metropolitana. ¿Cómo ve usted esa situación? Elia, no se le escucha. Con el micrófono no se le escucha. Perdón, ahí está. Ahí sí. ¿Cómo ve la situación usted en virtud de lo que están hablando los doctores? Porque el tema no es que los chilenos no nos vamos a infectar. El tema es en qué momento, cuándo, ¿no es cierto? Y no todo al mismo tiempo, ¿no? Precisamente. Exactamente. Mire, hace tiempo que venimos, la mayoría de los salubristas, epidemiólogos y médicos, y no médicos también, que trabajan en las áreas hospitalarias de cuidado intensivo, hemos venido sosteniendo la hipótesis de que lo que tenemos que evitar como país es que lleguemos a un momento en que se colapse el sistema de salud. 80% de camas ocupadas en la región metropolitana es al borde del colapso, porque normalmente nunca está el 100%, porque tiene que haber un recambio de camas. No es un tema de que estén 100 y salgan 100 y entren otros 100, sino que el ideal, normalmente la capacidad uno no usa más allá del 80%, es el ideal. Pero la gran duda siempre que existió y que yo he planteado muchas veces es que la única medida que ha resultado eficaz y eficiente para evitar estos picos masivos con demasiados enfermos a la vez tiene que ver con el aislamiento social. Por lo tanto, si estamos viendo que el 85% de los casos que se producen en el país, que está creciente, que estamos sobre los 1000, considerando que prácticamente la mayoría de los test se hacen en pacientes sintomáticos y que la búsqueda masiva de test tampoco es muy masiva aquí en Chile, es que tenemos que pensar de que lo más lógico sería aislar a toda la región metropolitana en este momento para evitar, como le digo, el colapso de los sistemas de salud públicos y privados. Me parece excelente que el Ministerio tenga el control de todas las camas públicas y privadas, pero normalmente en invierno sin COVID-19 tenemos colapso cuando viene el frío, el virus respiratorio sincicial, la influenza y otros virus respiratorios. Elia, siempre en la misma población de riesgo que tiene el coronavirus. Entonces, si sabemos que la única forma es el aislamiento social, creo que es el momento de poner el foco en la prevención, el foco en el aislamiento,
sabiendo todos que tiene costos. Nadie en duda los costos que tiene el aislamiento y la cuarentena, pero frente a la vida de las personas yo creo que no hay opción. Elías, porque ha sido fundamental por lo que usted está diciendo, ¿no es cierto? Leí un informe antes de ayer, que a esta fecha, esta misma fecha, el año pasado, los otros virus, los que usted nombró, sincicial, influenza, parainfluenza, adenovirus, representaban el 25 a 27% de un estudio que se hizo. Hoy día, a fecha de hoy, en las mismas semanas del año, representa el 2,1%. Entonces ha sido por ese lado muy positivo que no haya clases. Por lo que usted dice, por el colapso, por todo, doctor Ristori, ha sido positivo. Tiene que ver con el clima, También. El frío ha demorado en llegar. También con eso, las dos cosas. Claro, no, pero yo pongo el estudio. A la misma semana del año pasado, con estos virus 25-27%, a la fecha de hoy 2%. Entonces, doctor Ristori, eso ha colaborado, ¿no es cierto?, además, para que la situación hoy día por lo menos sea llevable, ¿no? Por eso es importante lo de las clases, por ejemplo. Efectivamente, y la doctora Molina lo puede recordar, cuando nosotros teníamos una circulación muy importante del virus sincicial, se declaraban las vacaciones de invierno a los niños porque bastaba ese hecho para que la circulación del virus disminuyera. Las medidas de aislamiento y de cuarentena que se han practicado ha hecho que la circulación de estos virus sea notablemente menor. Y yo quisiera referirme, si usted me lo permite, que hace escuchar las últimas palabras del doctor Latorre. Efectivamente, no se trata solo de ventiladores mecánicos, se trata del personal que sepa manejar un paciente crítico. Claro que uno siempre en cualquier circunstancia puede ponerse en el escenario malo o tratar de ver lo bueno. En las emergencias tenemos que cambiar nuestra actitud habitual. Y yo diría que así como antes un médico veía un paciente, ahora un médico va a tener que ver o 2 o 3 pacientes, y con la colaboración de médicos con una capacitación, no especialistas, pero capacitados, y la supervisión de un médico intensivista, vamos a salir adelante con los pacientes que tenemos que atender. Eso quiere decir que usted está llamando al doctor Ignacio de la Torre, que a pesar de que él es de otra especialidad, nos contaba que es ginecólogo, sí se lo necesitaría eventualmente apoyando a los equipos intensivistas. ¿A eso se refiere, doctor Ristori? Me refiero a que al lado de los intensivistas hay médicos especialistas en medicina de urgencia, hay internistas que con la capacitación que han tenido y con la supervisión directa de un médico intensivista por cada 4 o 5 pacientes, que es una proporción que no se da en la normalidad, podemos salir adelante con los pacientes menos críticos. No pretendo hacer creer a nadie de que en una situación de emergencia tan grande como la que estamos enfrentando, todo va a andar maravillosamente bien. Pero efectivamente nos estamos preparando para enfrentar la emergencia como se enfrentan todas las emergencias, adaptando la normalidad a una situación diferente. Doctor, pero mi punto es que ayer se anunció este cordón súper fuerte para que los de Santiago no infecten, voy a hablarlo en fácil, para todo el público, para que los de Santiago no infecten a los de la quinta región. Lo dijo con todas sus letras la autoridad. Para no, del cordón y la cosa, no, ya. La cosa es estricto para que, porque sería muy grave, utilizó esas palabras, que se infectara la gente de la quinta región. Entonces el foco está acá. Por supuesto. Está la discusión. ¿Cuarentena en la región metropolitana o no cuarentena total en la región metropolitana? Esa discusión está puesta en la mesa. Le pregunto al alcalde Lavín, que también nos acompaña. Incluso ayer se habló de un rebrote en la zona oriente, en el sector oriente donde usted es alcalde. Un rebrote en algún sector del sector oriente. Fue Girardi y Chaguán, estuvieron en La Moneda hablando de aquel tema también. ¿Usted se abre a la posibilidad de una cuarentena en la región metropolitana? Por supuesto que sí. O sea, no quiero yo, porque yo sé que ha habido varias peleas entre los alcaldes y el ministro, meter de nuevo una pelea ahí, porque tenemos que someternos a la autoridad sanitaria. Ellos manejan esto. Pero la disposición de decir, si la comuna de Las Condes tiene que volver a cuarentena, bueno, tendrá que volver a cuarentena. Ahora, efectivamente, hoy día, para que ustedes sepan, sí hay en el sector oriente un rebrote, que efectivamente hay, no al nivel de que tuvimos la primera ola, por así decirlo, pero sí hay en los últimos 15 días.
un rebrote. Y en el caso de Las Condes, incluso viene una especie de mapa hoy día en el Mercurio, porque ustedes saben que el Ministerio de Salud tiene esta... ayer pude ver el caso de Las Condes, tiene cuadriculado kilómetro por kilómetro cuadrado, con diferentes intensidades. Mientras más oscuro, significa más casos positivos en ese kilómetro cuadrado y por tanto más riesgo de que esa comuna haya que declararla en cuarentena. Entonces hay un barrio ahí, entre Colón y Bilbao especialmente, en que hay un rebrote importante. Fuera de que también hay un rebrote y eso aumenta los casos en los hogares de adulto mayor. O sea, hay hogares de adulto mayor y en Las Condes hay muchos, son 70 hogares de adulto mayor. Hay algunos que tienen muchas personas, 300 personas. Entonces, obviamente ahí ha habido 30 personas contagiadas en un hogar. Donde más se albergan hogares en la cisterna de San Miguel que entran en cuarentena. Exactamente. Desde hoy. Entonces ahí también hay un riesgo grande y el riesgo mayor se produce cuando hay cambio de turno a la cuidadora, porque es muy difícil, aunque se le hacen los PCR antes se le hace como 2 o 3 días antes, muy difícil poder asegurar 100% que alguien que entra a trabajar, las visitas están prohibidas, pero que alguien que entre a trabajar en el cambio de turno de cuidadora no venga con una infección. Entonces eso ha hecho que los números efectivamente en las últimas 2 semanas hayan subido. Y si hay que entrar en cuarentena, habrá que entrarlo. No quiero imponerle un gallito, pero hay la disposición. Ahora, si no es necesario y con las medidas sanitarias que vamos nosotros a implementar podemos salir adelante, ojalá. Eso se va a saber de aquí a 1 o 2 semanas más, yo creo. Y justamente, a ver, pero el tema de la disponibilidad de camas UCI, de ventiladores... Nosotros hemos visto lo dramático que ha sido esto en países, no sé, en España, en Italia, donde los doctores han tenido que elegir a quién conectan y a quién no por la escasez tanto de camas como de personal. Y uno dice ya, acá hay todavía, no sé, 508 hospitalizados, hay 419 o más de 500 ventiladores disponibles todavía. 569. 500, gracias, alcalde, 569 ventiladores según lo que acaba de informar el subsecretario. Viendo la proyección de Chile, el porcentaje de hospitalización, de camas críticas, etcétera, ¿estaríamos frente a ese horrible dilema humano o estamos quizás mejor parados en este minuto? Quisiera preguntarle a Ignacio de la Torre. Mira, lo primero que quisiera comentar, el doctor Ristori tiene razón, o sea, en una situación de crisis vamos a sumar todos los esfuerzos. El punto que yo quería hacer es que no debemos centrarnos solamente en la tecnología, que es el ventilador mecánico, sino que entender también que estos ventiladores funcionan en un contexto. Y el contexto idóneo, y es el que hacía mención el doc, es un médico para 4 a 6 camas, una enfermera para 4 camas, un técnico paramédico para 4 camas y todas esas personas con la debida formación. Pero entendemos que cuando estamos en una situación de crisis y no contamos con el recurso ideal, vamos a recurrir a todo lo que tenemos, porque lo que no vamos a hacer es dejar de atender a nuestros pacientes, que esa es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Ahora, con lo que decía Julio César antes y el alcalde Lavín, fíjense que nosotros estuvimos pidiendo hace por lo menos 6 semanas que se tomaran medidas enérgicas para evitar que la población de Santiago migrara los fines de semana largos. Y el primero donde tuvimos problemas fue el fin de Semana Santa. Y lo que estamos viendo, te voy a dar algunas cifras. El día 28 de abril nosotros teníamos del orden de los 8 a los 10 confirmados contagiados diarios. Ayer tuvimos 65 y el aumento ha sido sostenido. Es cierto que estamos testeando más, pero lo que el ministro Mañalich deslizó ayer es que cuando todas las fuerzas del Ministerio de Salud están en enfrentar al virus en Santiago, donde se concentra casi el 80% de los contagiados, que se produzca un nuevo foco en Valparaíso, en la región de Valparaíso, con casi 2 millones de habitantes, con una red de salud que es mucho más pequeña por habitantes que lo que hay en Santiago, tanto en la parte pública como privada, es armar otro foco que genera, por ejemplo, lo que ocurrió en Magallanes. Contarte que Valparaíso, y nosotros normalmente el Ministerio muy bien lo hace cuando nos da información y nos habla de los criterios para la cuarentena, y hoy día nos entrega criterios que al transparentarlos, dijo número de camas de casos activos, incidencia de casos activos, si cuentan por cuántos casos por kilómetro cuadrado, capacidad asistencial de la red. Bueno, ahora los alcaldes tienen por primera vez la información que el ministerio estaba usando, y nuestros referentes técnicos también tienen información para decirle: oiga, ministro,
con todo respeto, acá en Santo Domingo tenemos, ¿no es cierto?, una incidencia acumulada de 152 casos por 100.000 y no tenemos camas críticas. Esa combinación da como para generar una cuarentena, entonces es bueno que se haya transparentado los criterios, porque de esa manera todos los actores, de una manera propositiva y sumando esfuerzos, pueden precisamente dar respuesta y decir, ¿sabes qué? Acá reunimos los criterios. Y en vez de tener una unidad centralizada en Santiago, generando todas las pautas, tienes un montón de unidades que están esparcidas por todo Chile con gente muy capaz de las distintas especialidades de la sociedad, o sea, transsectorial. Doctor, pero para entenderlo en corto, entonces, usted está diciendo que ahora por fin están teniendo la información que requieren para trabajar en conjunto. O sea, ahora se ha entregado una información con respecto a las cuarentenas. Nosotros seguimos al debe, por ejemplo, de cuáles son los test realizados por comuna. Esa es una información que nosotros no hemos recibido. Los realizados, no los informados. Nos informan los test, pero nosotros queremos saber cuántos test se están tomando en cada comuna. Por ejemplo, en la quinta región, que es una información que a nosotros no nos desagrega. Entonces yo no sé cuánto se está testeando en Petorca, en Puchuncaví, para poder decirle a nuestros colegas, testeen más. Pongan atención en esta comuna, que para su número de habitantes hemos hecho muy pocos test, porque es el testeo, como lo dijo Elia Molina, una de las herramientas fundamentales, junto con el aislamiento social y el distanciamiento social, para contener la crisis. Y solo para responder tu pregunta, ¿estamos preparados? Yo creo que estamos en un mejor pie que otros países en este mismo momento. Pero ¿qué es lo peligroso? Que se empezó a producir un relajamiento hace 2 semanas con este concepto de la nueva normalidad, y este virus manifiesta los contagios entre 2 a 3 semanas después de las medidas que tú tomas. Entonces siempre vamos en respuesta. Entonces esta cuarentena que se anuncia, estas medidas intensas que se anuncian, van a tener su efecto en 2 semanas más. Y esas 2 semanas vamos a ver probablemente un aumento de los casos que podrían llegar a ocupar peligrosamente las camas, porque en los números que yo te di en la quinta región, de las 106 camas que nosotros tenemos ocupadas, que es un número importante, la mayoría no son de pacientes COVID. Claro. Yo hice un turno, tuve que reemplazar a un colega que estaba en cuarentena el día sábado, y 2 pacientes en ese turno ingresaron a la UCI por heridas de bala, que no tienen nada que ver con COVID, pero ocupan camas de UCI que están ahí y que ya no pueden estar disponibles por pacientes de UCI. Ahora, lo que ha disminuido, gracias al aislamiento social y a los toques de queda, son los accidentes de tránsito. Y eso es súper útil, porque los accidentes de tránsito suelen ocupar muchas camas. Y lo que decía Julio César, con la disminución de los otros virus respiratorios, cada vez que tú tomes medidas para prevenir el contagio por vía aérea, todos los virus que usan ese mismo mecanismo van a disminuir. Pero cuando las relajas, todos los virus que puedan usar ese mecanismo también pueden aumentar. Es que le quería preguntar a los dos, Elia, mi obsesión es la positividad en los exámenes. Estábamos creciendo a una positividad del 7, 8%, 9%. Hoy día estamos creciendo a una positividad del 13%, 12, 13, 14, hemos llegado hasta el 18, pero promedio 13. ¿Con esa positividad nos van a aguantar las camas UCI o no? Se va a sobrepasar. Antes de su respuesta tenemos que despedir al alcalde, sí, porque la ven que tiene que hacer sus obligaciones. Gracias, alcalde. Gracias a usted, que esté muy bien. Muchas gracias por venir con nosotros. Adiós. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vamos con Elia Molina. Elia. Ahí está. La verdad es que como se está viendo el aumento de la curva, que nos falta un buen poco para llegar al pic, pero que estamos aumentando el número de contagiados cada día, yo creo que sí vamos a tener un colapso del sistema que, como les digo, todos los inviernos se produce, y que este invierno con mayor razón, dadas las características que estamos en una pandemia. Entonces creo que tenemos que ser como país súper preventivos, no ser solo reactivos, ser anticipatorios y tomar las precauciones de aislamiento social, no trivializar el tema de la epidemia. No, la gente no respeta las cuarentenas, no respeta los toques de queda, porque trivializa un poco, como estamos bien, como hay pocas muertes. Yo creo que es importante que la comunicación que entreguemos todos y cada uno de los que tenemos alguna oportunidad de dirigirnos a la gente es de dejar súper claro que estamos frente a una emergencia grave, que los riesgos de contagio son muy altos. Este es un virus altamente contagioso
que tiene solamente sintomatología en el 25% de los casos de los contagiados. Hay 25% de 100 que están con síntomas, pero hay 75 personas que están contagiadas, que contagian a otros, que pueden contagiar a otros, que no tienen síntomas. Entonces, no trivialicemos el aislamiento, cuidémonos, y a mí lo que más me interesa es ser mucho más estricto en el mensaje de riesgo que le damos a la población. Estamos en alto riesgo, más allá de que la letalidad nuestra ha sido más baja comparativa con otros países, probablemente por el excelente nivel que tenemos de manejo de pacientes de cuidado intensivo en Chile, o porque no tenemos, a lo mejor no conozco exactamente la forma, si acaso para compararnos con otros países de la OCDE se hace alguna arreglo, algún ajuste de las tasas, porque uno no puede comparar tasas crudas de un país con otro. Hay que mirar varios factores para poder comparar. No sé cómo será el cálculo, me parece que tenemos una letalidad baja, ojalá que sea la real, pero eso no puede ser un motivo de confianza, porque a la medida que se acumulen los casos vamos a tener más mortalidad, vamos a tener más pacientes graves y vamos a tener más colapso del sistema. No bastan los respiradores, y aquí se ha dicho, aquí lo más importante es prevenir para no tener que colapsar nuestro sistema de salud, porque está bien, vamos a hacer todo lo posible. Los que hemos estudiado carreras de la salud tenemos la vocación de servicio, y de donde seamos necesarios a la hora que sea, ahí vamos a estar. Pero obviamente que si empiezan a manejarse los pacientes de UTI con médicos, con enfermeras, con kinesiólogos que no son especialistas en pacientes críticos, la calidad de la atención va a disminuir, y eso también puede ser un riesgo para la vida de las personas. ¿Doctora? Así que ojo, vuelvo a insistir, cuarentena para la región metropolitana yo creo que hoy día es un imperativo. Doctor Ristori, en el sentido que está hablando Elia, ¿qué es lo que ve usted en la práctica, no? Usted en su trabajo, ¿qué es lo que está pasando hoy día en los centros hospitalarios? A ver, nosotros estamos recibiendo más pacientes sospechosos de COVID. No se olvide que en urgencia nosotros trabajamos con la sospecha. La confirmación va a llegar 24 horas después, y para ese entonces nosotros al paciente ya lo hemos derivado a hospitalización o a su casa con las indicaciones que correspondan. Pero efectivamente el número ha subido. Estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Molina en que la medida primaria es la cuarentena. ¿Ya? La cuarentena y el aislamiento social. Y en ese sentido, no solo hacer un llamado a que la gente lo respete, sino que hacer un llamado a las autoridades a que la haga respetar. Porque yo diría que hasta este momento lo que hemos visto es que ha habido una cierta lasitud en ese sentido, y la gente que no la respeta parece que se le da solo un tirón de orejas y nada más. Yo creo que hay que ser mucho más estricto en eso, porque se trata de un problema de poner en peligro la vida de otros compatriotas. Ahora, eso es lo preventivo. La respuesta es la que hemos dicho ahora, ¿no es cierto? Estamos preparados para esta alza que el doctor Latorre señalaba que se iba a producir. Efectivamente, estamos teniendo los resultados del relajo que hubo hace 10 o 12 días atrás. Y esperamos que las medidas que ahora se están tomando veamos sus buenos resultados, si es que se toman adecuadamente, en 10 o 12 días más. Parece absolutamente oportuno que no se desplacen fuera de la región metropolitana nadie que no tenga algo importante y trascendente que hacer fuera de ella. Sí. Eso es lo que estamos viendo acá. Ajá. Hemos aumentado la cantidad de pacientes, hemos aumentado el porcentaje de pacientes que deben hospitalizarse. No estamos llegando todavía a una situación en que podríamos decir que estamos colapsados, ni mucho menos, pero estamos teniendo todo listo y preparado para cuando este aumento se produzca. Ya, ayer varios doctores decían que es un ejercicio inútil empezar a decir como si estamos o no estamos en el pic. Ayer la autoridad de salud decía, estamos en un periodo de pic o cercano al pic. Otros decían, no, no es así, y realmente lo que decía un grupo bastante unánime de doctores decía, no nos gastemos en ver si el pic es ahora, definirlo para mañana, sino que preparémonos en este minuto, mañana y todos los días para los casos que van a venir. Y es por eso que hoy día quizás, no sé si está de acuerdo, doctor Ristori, pero tratar de predecir el pic es, la verdad que es un ejercicio inútil, porque nadie sabe cómo se va a comportar, y lo importante es estar preparado. ¿Qué opina usted? Y ahí veo que asiente el doctor de la Torre. Doctor Ristori. Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. La verdad es que
Yo creo que saber si estamos en el pic o no estamos en el pic, a mí no me produce ningún interés, digamos. Ya nosotros tenemos que responder en el día a día a lo que estamos viviendo, lo que va a pasar. Yo creo que en una mirada hacia atrás vamos a saber que en determinada semana o en determinado periodo de días estuvimos en el pic, porque vamos a empezar a ver el descenso de la curva de incidencia. Pero me da lo mismo tratar de anticiparme o no a cuándo va a ser el pic, porque las medidas de cuarentena, por ejemplo, podrían aplanar la curva y en vez de tener un pic muy puntudo, como se ha visto en otros lugares, podemos tener una meseta más alta. Y eso no va a significar nada distinto en la labor que desde los servicios de urgencia tenemos que hacer. Retrospectivamente sí, vamos a darnos cuenta que estuvimos en el pic en la semana X, pero no importa eso. ¿Usted está de acuerdo con que la autoridad entonces haya sido la que habla de que el pic podría venir, de que estamos en el pic? ¿Es mejor que la autoridad ya quizás no se refiera a la evolución de la enfermedad en estos términos? No, es que yo creo que el término desde el punto de vista epidemiológico es valedero, ¿ya? Pero yo creo que lo que tenemos que estar preparados para una mayor cantidad de pacientes que van a llegar, y solo vamos a saber que eso fue un pic a posteriori, cuando miremos hacia atrás y veamos que efectivamente la curva... Es que el problema del pic que se sabe cuando ya